Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos introduciremos en uno de los temas más fascinantes y más emocionantes de la fisiología cardiovascular, el ciclo cardíaco. Para poder entender el ciclo cardíaco, primeramente tienes que tener una base de las consideraciones generales que te he dejado en los anteriores videos. Con esa base, el ciclo cardíaco es de manera comprensible, entendible, para que puedas comprender cómo funciona el corazón, el bombeo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Son todos los eventos que suceden de latido a latido cardíaco. ¿Cómo podemos medir el ciclo cardíaco en nuestros pacientes? Con la fórmula la inversa proporcional de la frecuencia cardíaca. Con una media de 72 latidos por minuto, me sale el ciclo cardíaco igual a 0,84 segundos. El ciclo cardíaco se divide en dos grandes periodos importantes, el periodo de relajación o diástole y el periodo de contracción o sístole. Para poder comprender lo que es el ciclo cardíaco, tenemos que recordar sin duda alguna la anatomía del aparato cardiovascular. Estamos con la aurícula derecha, le llena de sangre la vena cava superior, vena cava inferior, el seno coronario. La aurícula derecha pasa toda la sangre a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la válvula pulmonar, hacia el tronco pulmonar, va a los pulmones, se oxigena toda esa sangre, es recogida por las venas pulmonares, va a la aurícula izquierda, pasa toda la sangre por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo es expulsado a la circulación sistémica por la válvula aórtica hacia toda la arteria aorta y se distribuye toda la sangre oxigenada al organismo, a cada uno de los tejidos, a cada una de las células. Básico, recordar las válvulas, importante, y las dos arterias que van a determinar la circulación sistémica y la circulación pulmonar. El sistema eléctrico del corazón a detalle desde el nódulo sinusal, las vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz de Higgs, la rama derecha, la rama izquierda, las fibras de Purkinje son necesarias para generar el potencial de acción y comenzar lo que es el ciclo cardíaco. Debemos hablar también de tres volúmenes importantes que vamos a tocar en el ciclo cardíaco. El primer volumen, el volumen que queda al finalizar la eyección, el volumen telesistólico, que es de 40 a 50 ml. ¿Cuánto se puede llenar el ventrículo? ¿Cuál es su capacidad? Este es el volumen telediastólico, de 110 a 120 ml. Y la cantidad que se eyecta de sangre en los ventrículos no es la totalidad, son 70 ml. A este se llama volumen sistólico. De los 110 ml que tiene el ventrículo, no se eyecta todo porque quedan 40 ml aproximadamente, solamente se eyecta el volumen sistólico de 70 a 80 ml. Debemos hablar también de las presiones que rigen la circulación sistémica, la circulación mayor, y las presiones que rigen la circulación venosa o la circulación pulmonar. La circulación mayor está determinada por lo que es la arteria aorta y la circulación menor está determinada por la arteria pulmonar, teniendo así para ambas circulaciones una presión máxima conocida como sistólica, una presión media y una presión mínima conocida como diastólica. La presión arterial sistólica determinada por la arteria aorta es de 120 milímetros de mercurio, la presión arterial media de 100 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica de 80 milímetros de mercurio. Para el lado derecho, determinado por la arteria pulmonar, tenemos una presión pulmonar sistólica de 25 milímetros de mercurio, una presión pulmonar presión pulmonar media de 16 milímetros de mercurio y una presión pulmonar diastólica de 8 milímetros de mercurio, determinado por la arteria pulmonar.
También es importante recordar lo que son los ruidos cardíacos. Vamos a hablar de 3 ruidos cardíacos fisiológicos y un ruido cardíaco patológico y vamos a ir viendo dónde se van a ir produciendo. Y finalmente, para poder entender el ciclo cardíaco, nosotros tenemos que saber una ley importante, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presiones e indirectamente proporcional a la resistencia. Cuando hablamos de la ley de Ohm, la fórmula, cuando nos dice directamente proporcional a la diferencia de presiones, que quiere decir que si aumenta el flujo, va a aumentar la diferencia de presiones. Cuando hablamos de disminución del flujo, va a disminuir la diferencia de presiones. Sin embargo, con la resistencia es diferente. Por eso es inversamente proporcional. Si aumenta el flujo, disminuye la resistencia. Y si disminuye el flujo, aumenta la resistencia. Un ciclo cardíaco en el electrocardiograma puedes ver de onda R. Ahí está la onda P, el complejo QRS, la onda T, onda P, complejo QRS, de onda R a onda R. Teniendo una frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto, un ciclo cardíaco dura entre 0,6 hasta 1 segundo. Ahora sí, nosotros podemos entrar a entender qué es lo que sucede en cada una de las fases, teniendo 4 fases importantes. La fase 1 de llenado ventricular, que a su vez se va a dividir en fase de llenado rápido, fase de llenado lento o diastasis, la fase de contracción auricular, la fase 2 o contracción isovolumétrica, la fase 3 de eyección, expulsión, volumen latido o volumen minuto y finalmente la fase 4 de relajación isovolumétrica. Comencemos. Para poder entender la fase 1 de llenado ventricular, primeramente debo explicar una fase anterior, que en este caso es la fase de relajación isovolumétrica. Fase 4, fase de relajación isovolumétrica. En este punto, después de la eyección, después de que se expulsa la sangre, habíamos hablado de que no se expulsa la totalidad de la sangre, de los 110 ml solamente se expulsan 70-80 y queda en el ventrículo el volumen telesistólico. En los ventrículos queda el volumen telesistólico que son de 40 a 50 ml. En este momento el sistema ventricular está cerrado. Se acaba de cerrar la aórtica y pulmonar en el proceso de eyección y ya al finalizar el llenado ventricular, iniciando la contracción isovolumétrica, se ha cerrado la mitral y la tricuspidia. Es por eso que no se puede cambiar el volumen y por eso se llama isovolumétrica. Iso igual, volumétrica volumen, igual volumen. Este volumen no va a cambiar en esta fase. En este momento hay 2 eventos importantes que están sucediendo. La aurícula izquierda se está llenando de sangre gracias a las venas pulmonares. Y en ese mismo momento, la aurícula derecha también se está llenando de sangre gracias a la vena cava superior, vena cava inferior y gracias al seno coronario. En este momento las aurículas tienen una presión, la aurícula derecha entre 4 a 6 milímetros de mercurio y la aurícula izquierda una presión entre 7 a 8 milímetros de mercurio. Se están llenando de sangre. Como tiene presión, este volumen telesistólico tiene una presión de 2 a 3 milímetros de mercurio. Ya existe diferencia de presión. Pero un dato importante, esta diferencia de presión, ya hay una diferencia de presión. ¿Entre quién? Entre las aurículas y los ventrículos. Pero esta diferencia de presión no es suficiente como para abrir las válvulas. ¿Qué válvulas se tienen que abrir? La válvula mitral y la válvula tricuspidia. Tenemos que entrar a la fase de llenado ventricular. Como esta diferencia de presión no es suficiente, ocurre la quinta modificación fisiológica, que es
la relajación ventricular, la relajación isovolumétrica. Relajación es sinónimo de disminución de la resistencia. Y recordemos la ley de Ohm. Cuando disminuye la resistencia, ¿qué es lo que sucede con el flujo sanguíneo? Aumenta. ¿Y qué es lo que sucede con la diferencia de presión? Aumenta. La disminución de la resistencia de los ventrículos nos va a llevar a que aumente el flujo sanguíneo y por lo tanto aumente la diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo, tanto derecho como izquierdo. Este aumento de diferencia de presión sí nos permite la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Mitral en el lado izquierdo y tricuspidio en el lado derecho. Con esta fase de relajación entramos al proceso de la fase de llenado ventricular. Siempre les hago una suposición y que practiquen esto para que puedan entender por qué entramos a la fase de llenado rápido. En el laboratorio a mis estudiantes siempre les doy este ejemplo y ustedes también lo pueden realizar. En este momento las aurículas se están llenando de sangre, tienen un chorro de sangre que genera una presión. El ventrículo no está vacío, decíamos, también tiene presión, pero la diferencia de presión no es suficiente para abrir la válvula. Entonces, acá está la aurícula, está llena de sangre. Se relaja el ventrículo, que significa que disminuye su resistencia, y es en ese momento que aumenta la diferencia de presión. Y si esto está lleno de sangre, hagan la prueba con el grifo, con el agua. Si está lleno de sangre y la válvula se abre súbitamente, ¿qué es lo que sucede? Exactamente, ese chorro de sangre cae rápidamente, cae con un flujo rápido porque hay una buena diferencia de presión. Y entramos a la fase 1 o de llenado ventricular. La fase 1 o de llenado ventricular tiene como objetivo llenar los ventrículos. ¿Desde qué volumen? Desde el volumen telesistólico de 40 a 50 ml hasta el volumen telediastólico de 110 a 120 ml. ¿Cómo se van a llenar estos ventrículos? Con un requisito previo que acabamos de ver, la relajación isovolumétrica. Primero tiene que existir la disminución de la resistencia gracias a la relajación isovolumétrica. Como hemos visto, la relajación isovolumétrica, esta disminución de la resistencia, nos permite que aumente el flujo. Por lo tanto, aumenta la diferencia de presión. ¿Entre quién? Entre la aurícula y ventrículo. Más flujo sanguíneo a mayor velocidad, entramos a la fase sub-A o fase de llenado rápido, considerado como el primer tercio de la diástole. Ahora, la ley de Ohm acá es bastante importante, bastante interesante. Se dice que en la fase sub-A o la fase de llenado rápido, el ventrículo se llena aproximadamente en un 70%, porque cae de forma rápida el chorro de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Ahora pregunta, esa sangre que estaba en las aurículas, ¿ahora dónde se encuentra? Esta sangre ahora pasa a los ventrículos. Si ahora la sangre está en los ventrículos, ¿qué pasa con la presión en los ventrículos? La presión ventricular aumenta. Si la presión ventricular aumenta, ¿qué pasa con la diferencia de presión entre la aurícula y ventrículo? Estamos hablando de la diferencia de presión. Cuando les he explicado lo que es la ley de Ohm, hacíamos el ejemplo 100
90, 100, 10. La diferencia de presiones que ocurre o que provoca en cuanto a la velocidad del flujo sanguíneo. Si nosotros decimos que aumenta la presión en los ventrículos, por ende la diferencia de presión entre aurícula y ventrículo disminuye. Y si disminuye la diferencia de presión por la ley de Ohm, decíamos que disminuye el flujo sanguíneo. Por lo tanto, entramos al periodo de diástasis. El periodo de diástasis se dice que llena al ventrículo, a ambos ventrículos, un 10 a 15%. Tenemos un 80%, un 85% ya de llenado en el ventrículo, pero nos falta, tenemos que llegar hasta el volumen telediastólico. Para que se pueda llenar este ventrículo por leyes de física, generar más diferencia de presión solamente con la cantidad de sangre, no es posible. Es así que aparece la primera modificación fisiológica. Estamos hablando de la contracción auricular. Para poder llenar completamente el ventrículo, los 20% faltantes, se contraen ambas aurículas. Si ustedes quieren, exprimen las aurículas la cantidad de sangre que falta y se considera algo fisiológico, una primera modificación fisiológica, generando el último tercio de la diástole. Ahora sí hemos llegado a nuestro objetivo de el volumen telediastólico, los 110 a 120 ml. En este punto, una vez que ocurre la contracción auricular, inmediatamente vamos a entrar a la fase 3 o la contracción isovolumétrica. Muchos libros difieren en cuanto al primer ruido cardíaco. Algunos libros de fisiología nos mencionan que el primer ruido cardíaco se encuentra en el periodo de la diástole, al finalizar la contracción auricular. Algunos otros libros refieren que se encuentra en el periodo de la contracción isovolumétrica. Todo esto ocurre en 0,84 segundos. Sería muy arriesgado definir en cuál de las fases está el primer ruido cardíaco. Se contraen las aurículas, se contraen los ventrículos. En un punto medio se encuentra el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Para evitar que esta sangre retorne nuevamente, se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, mitral y tricuspidia, generando el primer ruido cardíaco. No te olvides suscribirte, compartir el video, darle like, cualquier duda en la parte de comentarios. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Doctora Barreto. Fue un placer darles esta clase. Gracias, bobitas. Nos vemos en el siguiente video.